de hoy, que sea de bendición, que sea algo refrescante a nuestro espíritu. Muchas de estas verdades ya las hemos escuchado, ya las conocemos, Señor, pero a veces hay momentos donde tenemos que ser recordados de tus verdades bíblicas, de quién eres y tu plan para el mundo. Entonces esté con este tiempo que tenemos juntos. Padre, gracias otra vez por todo lo que haces, todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos y hermanas. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 5. La leímos la semana pasada, no lo voy a leer completamente ahorita, pero sí algunas cosas que quiero que notemos. Vamos a estar enfocándonos en algunas partes importantes. Versículo 7, vimos entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso hoy. También vimos que el Señor plantó, en el versículo 8, el Señor plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí el hombre que había formado. Vamos a hablar acerca de eso, un poquito de lo que Dios hizo poniendo el hombre en Edén y luego dándole el trabajo de nombrar los animales. Entonces vemos en el capítulo 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces eso es algo también para recordar. Y pues le da un mandamiento. El Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. De ahí vemos varios versículos acerca de la formación de la mujer. En versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Entonces ahí hay algunos versículos. Ya sé que lo hemos leído varias veces. La tarea también era leer el pasaje. Hoy lo que vamos a estar enfocándonos es en la interpretación. Empezamos esto la semana pasada y dijimos esto, que la declaración teológica de estos pasajes, si hacemos un resumen de esto, es lo siguiente. Estos pasajes nos enseñan que tenemos un Dios personal, que ama a su creación y provee generosamente para ella. Y que al mismo tiempo es un Dios de orden y que establece límites y tiene la autoridad final sobre todas las cosas. Él crea a la humanidad como portadores de su imagen, inocentes. A ver si se me borró todo, pero inocentes, con una vocación y con propósito para vivir en una relación del pacto, establecer familias y confiar plenamente en Él. Ahora, esto embarca mucho, pero son muchos versículos. Estamos viendo 21 versículos allí que estamos diciendo, ok, ¿cuál es la teología? ¿Cuáles son las cosas, las verdades teológicas que se ven en estos pasajes? Entonces fuimos viendo diferentes preguntas. Les di un handout la semana pasada y hay varias preguntas para estar pensando y que nos pueden ayudar en esta jornada de buscar cuál es
las verdades teológicas que se ven aquí. Entonces, aquí están algunas cosas que discutimos la semana pasada. Vimos la naturaleza de Dios como creador íntimo. Vimos la naturaleza y vocación de la humanidad, cuál era el trabajo, el rol que le dio Dios a la humanidad. Hablamos un poquito de la idea que el trabajo, cuando Dios cree el trabajo, lo cree para el beneficio, no solamente del hombre, pero para darle propósito. Entonces, eso es algo que vimos ahí cuando estábamos hablando de la naturaleza y vocación de la humanidad. Vimos también la institución y la naturaleza de las relaciones, hablamos acerca de eso, esas relaciones humanas, especialmente el matrimonio. Entonces, hablamos de eso. Y dijimos que es algo que Dios instituyó, esta idea del matrimonio, y que Él cree eso, y una de las razones es porque Él cree la humanidad para estar en relación. Entonces vimos esta idea, este concepto en el capítulo 1, pero también lo vemos en el capítulo 2, específicamente con la creación de la mujer. Entonces eso es algo que vimos la semana pasada, hablando de estas tres cosas. Yo creo que se nos acabó el tiempo allí, entonces dije vamos a hablar un poquito de que es la libertad y los límites, y cuál es la teología que vemos aquí en estos pasajes acerca de la libertad que Dios nos da y también los límites que Dios nos da. Entonces vamos a empezar ahí a hablar un poquito de esa libertad y esos límites, y luego de ahí voy a hablar un poquito de las ideas que vemos culturalmente en el contexto cultural de este pasaje, y cómo podemos entender un poquito más la teología cuando entendemos el contexto. Vamos a ver eso en unos momentos. Pero aquí vemos la idea de libertad y límites. Dios otorga a la humanidad libertad, ¿no? Él dice, ok, lo pone aquí en el jardín, y le da un trabajo, le da la libertad de dar nombres a los animales, le da la libertad de decir, ok, puedes comer de todos estos árboles menos estos dos que están aquí, ¿no? Y específicamente Él se enfoca en uno, que es ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Él da libertad. Y esa es una de las cosas que vemos desde el principio de la historia de Génesis, es esta idea de la libertad. Y la verdadera libertad requiere una elección genuina. Es lo mismo con la idea del amor, ¿no? Para amor genuino, uno tiene que elegir amar a esa persona, no puede ser forzado. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser forzado a amar a alguien, no? Sería, ay, no quiero hacer eso. Hay que ver an amount de libertad en la vida de la humanidad. Ahora, hay una tensión bíblica que vemos entre la libertad y la soberanía de Dios. ¿Cuál es esa tensión? Diferentes teólogos tienen diferentes perspectivas en cuánta libertad tiene la humanidad realmente, cuánto se determina por Dios. Y hay diferentes y buenos argumentos en los dos lados, pero algo que todo teólogo tiene que tomar en cuenta es que desde el principio vemos esta idea de libertad, que la humanidad tiene una libertad de tomar una decisión. Ahora, la libertad, el otro lado de la moneda de la libertad es los límites. Para tener libertad genuina hay que haber también límites. Entonces dice Dios ahí del árbol de conocimiento del bien y del mal, que está prohibido. Entonces Dios establece esos límites ahí para decir, mira,
todo esto es bien, tienes la libertad, menos esto te estoy diciendo, te estoy dando un mandamiento que no debes de hacer esto. Ahora, una de las cosas, si estamos pensando contexto, ¿no? Estamos pensando la audiencia original, esta gente del pueblo de Israel que vemos en el libro de Éxodo, están recibiendo la ley de Moisés. Entonces esta ley es límites, son límites para la gente. Y entonces al escuchar esta historia de la creación del mundo, lo que se está dando a entender a estas personas es esto: que Dios es un Dios de estos límites, que Dios es un Dios que establece estos límites para el bien de la humanidad, que Él es soberano, que Él conoce lo que es bueno y mal, y nosotros a veces por nuestro querer queremos ponernos en la posición de Dios. Entonces lo que vamos a ver en el capítulo 3 va a ser esta caída, lo que muchos llaman la caída, esta idea del pecado entrando al mundo. Entonces la idea allí va a ser cuál era el deseo que tenía Adán y Eva para tener esta autonomía, ¿no? Entonces aquí lo que podemos entender es cuando Dios establece estos límites, lo que Él está diciendo mira, yo tengo todo conocimiento. Yo entiendo la manera que debe de funcionar el mundo. Ustedes no son Dios. Entonces confíen en mí. Tienen libertad, pero confíen en mí. Entonces eso es lo que vemos allí, esta idea de libertad y límites. Y nosotros tenemos que entender que eso va a impactar también no solamente la teología de estas personas, la audiencia original, pero también nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos límites? ¿Por qué Dios establece estos límites en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos honrar a Dios por medio de eso? Entonces vamos a hablar acerca de eso cuando lleguemos a la aplicación, pero la teología que vemos aquí es esta idea de libertad y límites que Dios da. La idea principal, algo que escribí aquí en mis notas, es la idea principal aquí es que intentar obtener este conocimiento por cuenta propia o quitarle el control de Dios a Dios confiando solo en el juicio humano puede conducir al caos y al desorden. Y vamos a ver eso en el capítulo 3. Los seres humanos no son moralmente autónomos. Entonces esto nos está presentando en este capítulo 2 al dar la libertad, pero también al darnos los límites. Entonces, todas estas cosas son partes de la teología de lo que vemos aquí en estos versículos. Nos está explicando algunas cosas. Entonces, en unos momentos, después de hablar del contexto cultural, quiero hablar un poquito del carácter de Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje acerca de Dios? Y luego, ¿qué nos está diciendo acerca del plan de Dios también? Vamos a explorar eso en conexión con estos principios teológicos. Pero vamos a hablar un poquito acerca del contexto. El contexto de la gente durante este tiempo. A mí siempre me ha fascinado la historia. Algunos de ustedes conocen a mi papá. Moisés Rodríguez. Él sacó su doctorado en historia. Entonces él es alguien que le encanta la historia. Uno de los primeros libros que mi papá me dio era la historia de Martín Lutero. Yo me recuerdo que él siempre me contaba la historia, específicamente la historia de la iglesia. Entonces siempre me ha fascinado la historia. Y una de las cosas que me ha fascinado también es ver cuáles eran las culturas
que estaban viviendo y rodeando el pueblo de Israel al llegar y a ir hacia la tierra prometida. ¿Cuáles eran las culturas y cómo veían a sus dioses? ¿Qué creían estas personas? Cuando empezamos a estudiar estas cosas, nos abre los ojos a diferentes detalles que nos ayudan a entender, ¿por qué era tan crítico esto para la gente de ese tiempo, la gente de Israel? Y luego, ¿qué podemos aprender de esto? ¿No? ¿Qué aplica para nosotros hoy en día también? Entonces, Génesis capítulo 2 ofrece una perspectiva renovada frente a las creencias de estas personas en esta área que se llama el Cercano Oriente. Específicamente cuando estamos hablando acerca de los rituales de esas personas al fabricar sus ídolos y sus dioses. Entonces, lo que ellos hacían es que ellos creían o hacían estos ídolos, ¿no? Quizás de piedra, de madera, de metal, y ellos hacían esto para personificar los dioses que ellos, en cuales ellos creían. Pero lo interesante es cuando vemos la historia de Génesis capítulo 2, vemos esta idea volteada o es la idea opuesta de lo que las culturas estaban haciendo. Me explico. Estas culturas pensaban que ellos eran los que creían las imágenes de Dios. Pero en el entendimiento de los judíos que están escuchando esta historia, ellos están escuchando de un Dios que cree la imagen de la humanidad. Es lo opuesto. Estas personas pensaban que yo necesito con mis manos crear un Dios. Y la historia en Génesis es, no, Dios está tomando la tierra y está creando la humanidad. Ellos tenían que hacer rituales y hacer magia para poder poner el Dios en esta imagen. Eso era una de sus creencias. Ellos tenían sus ídolos y hacían todos estos cultos y estos rituales mágicos para decir, el Espíritu va a entrar a este ídolo. Y aquí lo que vemos es que Dios, creando la humanidad, que hace, sopla y le da el espíritu al hombre. Entonces, cuando entendemos eso en el contexto, estamos diciendo, estas personas están viendo lo que las otras culturas creen y dicen, wow, mira qué tan diferente es nuestro Dios. Y eso yo creo que es importante en un contexto moderno para llevarlo a hoy en día. Esta idea de que nosotros debemos de ver, cómo la manera que Dios nos llama a vivir, lo que Dios nos está diciendo acerca de su naturaleza, sus atributos, de la humanidad, su plan, cómo va contra la cultura. ¿Cómo va contra lo que toda la sociedad o el mundo piensa acerca de sus dioses? Porque ahora quizás no tenemos los ídolos de madera o de metal o de piedra, pero tenemos ídolos, ¿no? La cultura tiene ídolos. Entonces, ¿qué son las verdades bíblicas que van contra esos ídolos y cómo nos puede dar fuerza a nuestro crecimiento espiritual y nuestra fe al entender estas cosas acerca de Dios? Entonces, aquí lo que vemos es que la humanidad recibe su vida, su propósito, su espíritu, lo recibe por medio de Dios. Y vivimos, yo creo, culturalmente en un tiempo que nosotros queremos ser autónomos en todo. Yo quiero hacer mis propias decisiones. Yo quiero darme mi propia identidad.
Una de las cosas, yo sé que quizás para mi generación, no sé si ustedes lo han visto, pero una de las cosas que ahorita es muy grande es esta idea ok, yo puedo definir quién soy. Yo puedo definir mi género, puedo definir mi sexo, yo puedo definir mi sexualidad, yo puedo definir todo. Yo creo que la última vez que vi un estudio que decía, y no me recuerdo exactamente el número, pero eran más de 25 o 30 diferentes genders, géneros, right? Entonces, piensen en eso, más de casi 30 géneros, cuando la Biblia dice claramente hay hombre y hay mujer. Entonces, lo que vemos aquí es, hoy en día hay una obsesión, yo lo llamo una obsesión acerca de darme mi propia identidad. Pero aquí lo que estamos viendo es que Dios, el creador del mundo, crea con orden, crea con límites, crea con esta idea de, ok, este es el propósito y la manera que yo estoy creando la humanidad. Entonces aquí lo que estamos viendo y es la razón que traigo el contexto antiguo y el contexto moderno es porque cuando estamos estudiando la teología de la creación del mundo, nos está llamando a algo, nos está dando una imagen de la manera y el propósito que Dios ha creado el mundo, cómo va contra la cultura. Entonces ellos estaban viendo eso específicamente para su contexto, lo estaban viendo en la manera que ellos fabricaban sus dioses y estos ídolos. Entonces este contexto resalta la diferencia radical ahí entre la fe de Israel y las religiones vecinas. Mientras ellos conocían su relación con el divino mediante imágenes fabricadas, rituales mágicos, aquí Israel entendía la humanidad era la imagen de viviente de Dios, ¿no? Entonces esta imagen se puso en un espacio sagrado que era el jardín con el propósito para reflejar la gloria de Dios y para vivir en comunión uno con el otro y con Dios. Entonces lo que vemos ahí es este trasfondo cultural amplifica el mensaje de la dignidad humana. La vocación del humano y la necesidad de confiar en estos límites divinos que Dios establece. Entonces ahí vemos parte de ese contexto, cómo nos ayuda el contexto a dar forma a este significado, a las ideas teológicas. Ahora, la otra cosa que quiero ver rápidamente es cuáles otros pasajes en las escrituras nos ayudan a explicar lo que vemos en estos pasajes. Entonces, siempre lo que queremos hacer cuando estamos hablando de principios teológicos es ver, ok, si yo tengo una idea, estoy aquí viendo un principio teológico, ¿cómo concorda eso con el resto de la escritura? ¿Cómo lo puedo entender en el contexto del canon? ¿Qué dicen otras escrituras? Porque a veces podemos leer algo y decir, ok, esto es lo que leo aquí, pero no vemos el resto de la escritura que nos puede ayudar a entender esto un poquito más. Le voy a dar uno muy básico, ¿no? Si uno lee el libro de Santiago fuera del contexto de todo lo que vemos en las otras escrituras, uno podía salir diciendo, oh, pues yo tengo que trabajar por mi salvación. Pero cuando entendemos Santiago en el contexto de las otras escrituras, específicamente lo que el apóstol Pablo escribió, podemos entender el balance entre nuestra fe y las obras buenas que deben de fluir de nuestra fe. Entonces esa es una
un ejemplo, ¿no? Pero aquí quiero ver cuáles son los otros pasajes que quizás nos pueden ayudar a entender este pasaje. Hay muchos. Cuando yo hice el estudio del cross-reference, había como 25, casi 30 versículos que uno puede ver que son referencias a lo que vemos aquí. Escogí 3 por cuestión de tiempo. Y de ahí voy a leer estos 3 y vamos a hablar un poquito de eso y luego llegar al carácter y el plan de Dios. Entonces el primero va a ser Éxodo capítulo 3, versículo 15. Si tienen sus Biblias pueden abrir ahí a Éxodo capítulo 3, versículo 15. Entonces, si conocemos la historia, Moisés está en el desierto, ya ha huido, se ha ido de Egipcio. Entonces, ahí está en el capítulo 15, el capítulo 15 tiene una interacción con Dios. Entonces Dios está hablando con él, le está diciendo: necesitas regresar a Egipcio para pues hablar con el faraón y que él libere la gente de Israel. Yo he escuchado los llantos, las lágrimas del pueblo de Israel. Entonces voy a empezar aquí en el capítulo 13. Ahí va a empezar a leer en inglés. Capítulo 13. Pero Moisés volvió a protestar. Moisés le está diciendo: no puedo ir, ¿ok? Entonces dice: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy yo soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Entonces, aquí lo que vemos es se nos está dando y nos está explicando este nombre de Dios. Entonces vimos en el capítulo 2 este nombre donde dice Señor en mayúsculas, Señor Dios. Esa idea o esa palabra cuando tiene las mayúsculas es ese nombre Yahweh, Jehová. Entonces se nos está dando ese nombre, y aquí en Éxodo capítulo 3 se nos está explicando un poquito de cómo Moisés, el que escribió el libro de Génesis, le fue dado, revelado este nombre. Entonces, en esta historia, tanto la historia de Génesis, la idea principal ahí es que Dios es un Dios personal. Que Dios ama a su pueblo, que Dios tiene un nombre personal para su pueblo, que ellos son su gente. Entonces, eso es algo que necesitamos entender cuando estamos hablando de la teología de este pasaje. Es esta idea, y lo vemos también en Éxodo capítulo 3, versículo 15, es que Dios es un Dios personal. Y a Dios le interesa a su pueblo. La historia de esos primeros 4 o 5 capítulos, pues en realidad hasta el capítulo 15, es esta idea de Dios escuchar el llanto, las lágrimas de su pueblo, y decir: ok, los voy a salvar, los voy a traer de esa esclavitud y los voy a llevar a una tierra prometida. Entonces eso nos lleva de ver Dios como solamente el Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios que está sobre todo, a Jehová, a Yahweh, el Dios que es personal. Entonces, esa es una de las cosas que vemos en uno de estos pasajes. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 15 acerca de eso? El otro es Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45.
y vamos a ver el versículo 9. Hay varias escrituras que hablan acerca del alfarero. Escogí esta porque yo creo que es una que ilustra esta idea de Dios ser el alfarero y la humanidad del hombre siendo formado de Dios, y nos ayuda a entender la perspectiva. Entonces aquí, en estas palabras proféticas del profeta Isaías, él dice esto, el versículo 9: ¿qué aflicción se espera a los que discutan con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Entonces la idea allí es que la creación no le dice al faro, el barro no le dice al hacedor: hey, pues ¿qué estás haciendo? Pare. No le puedes decir algo, porque eso es la creación, ¿no? Entonces lo que nos deja saber, especialmente cuando estamos hablando de Dios crear la humanidad, es esta idea de la humildad que debemos de tener como creación de Dios. Que nosotros no somos Dios. Una de las cosas que yo pienso otra vez en nuestro contexto moderno es: queremos ser Dios. Y no lo decimos, quizás no lo comunicamos así, pero en nuestras acciones, la manera que nos comportamos, la manera que nos actuamos, muchas veces estamos diciendo que yo quiero la autonomía para hacer mis propias decisiones. Yo quizás pienso que sé mejor que Dios. Incluso cuando llega a el conocimiento, yo creo que hay conocimiento que es sabio y sano, pero a veces nos vamos y nos desviamos en cosas por querer más y más conocimiento, y lo que pasa es nos enredamos más, cuando simplemente Dios dice: hay cosas, misterios que tú no vas a conocer, no vas a saber, y debes estar bien con eso. Entonces yo creo que hay un balance ahí, pero la idea aquí principal es esto: es que este pasaje, tanto en Isaías como lo que vemos en Génesis capítulo 2, enfatiza la soberanía de Dios como el creador, y nos pone en una posición humilde ante Dios, reconociendo que simplemente somos humanos y nos tenemos que rendir a la voluntad de Dios. Estamos en total dependencia de Dios, y recibimos nuestro propósito para la vida de este alfarero, de este hacedor, el que nos crea. Entonces vemos eso en Isaías capítulo 45, versículo 9. El tercero, va a ser en Deuteronomio capítulo 33, versículo 7. Deuteronomio capítulo 33, perdón, versículo 7. Okay. Entonces, una de las cosas, voy a hablar de esta palabra eser, de ayudante. Escogí estas tres, como dije, hay varias otras, pero estas tres son algunos principios teológicos que yo creo que son
principales en este texto: la naturaleza de Dios como un Dios personal y íntimo, nuestra relación con Dios, con su autoridad, con el propósito que nos da y todo, y luego nuestra relación con los demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos en este concepto del capítulo 2, o en este pasaje del capítulo 2, es el concepto de Dios creando la mujer para ayudar al hombre, ¿no? Entonces, lo que a veces pasa es, podemos ver o entender esta idea de ayuda como algo quizás negativo, o quizás no negativo, pero pensarlo como algo que es menos de, ¿no? Entonces decir, pues eres mi sirviente o sirvienta, debes de, tu rol es solamente para ayudarme. Pero lo que vemos aquí en estos pasajes es una igualdad entre el hombre y la mujer, con diferentes roles y funciones diferentes, pero el rol del ser, del ayudante, es algo muy poderoso y importante. Les voy a leer este pasaje. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Judá: oh Señor, oye el clamor de Judá y reúnelo como un solo pueblo. Dale fuerzas para defender su causa. Ayúdalo contra sus enemigos. Ahora, si van y ven esa palabra, ayúdalo, en hebreo, lo que van a ver es esa palabra ezer, E-Z-E-R-A, o E-Z-E-R, perdón, ezer. Es una palabra fuerte. Se está usando aquí de la ayuda que Dios da a su pueblo. Entonces debemos de entender eso cuando estamos hablando del rol de la mujer. Es un rol muy fuerte de ayudar. Resalta esta idea de ayuda que viene de Dios, que muchas veces nuestras esposas son la gente que nos ayuda, ¿no? Que es una ayuda que viene del Señor. Y yo creo que a veces se nos pierda eso. Yo digo para mí, ustedes quizás no les pasan esto, pero a veces yo no pienso eso, o no me enfoco en la realidad que Dios me ha dado una esposa para ayudar, y eso es un regalo de Dios, que Dios la usa en una manera poderosa para ser ese representante y decir, mira, aquí estoy para ayudar. Entonces eso nos da a entender la relación que debe de haber entre el hombre y la mujer, específicamente en el matrimonio, la importancia de ser unidos, de ser solo uno, y de la función, y que no debemos de despreciar esa función de la ayuda idónea que Dios provee. Entonces, una de las cosas que escribí aquí en mis notas es esto: eleva el papel de la mujer como socia esencial, digna, y ayudante de Dios. Entonces, esos son algunos pasajes que nos ayudan a entender un poquito más. Como dije, podríamos estar aquí por mucho más tiempo hablando acerca de otros pasajes, cómo conectan con el capítulo 2 de Génesis. Pero estas eran tres que quería resaltar aquí. Lo que nos da a entender es que estos pasajes refuerzan la imagen de Dios. Capítulo 7, sí. Sí, ayuda, esa palabra ayuda es donde. Esa es la palabra.
Entonces, lo que estos pasajes nos refuerzan es la imagen de Dios como creador íntimo, la relación que Dios tiene con su creación, y nos ayudan a entender cómo Génesis forma una fundación para el resto de la Biblia en entender el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, eso nos lleva a esta pregunta y podemos tomar los últimos 15 minutos en esto. ¿Qué nos revela estos pasajes acerca del carácter y el plan de Dios? Y para mí, hermanos, esto yo creo que es esencial. Cuando estamos hablando de la teología de los pasajes, y he mencionado esto, yo sé, una y otra vez, pero siempre queremos empezar con ¿qué nos está diciendo esto acerca de Dios? Muchas veces brincamos a lo que este pasaje está diciendo de mí y para mi vida y esto. Y eso no es malo. Pero llegamos a una conclusión más saludable cuando empezamos de qué nos está diciendo de Dios, qué nos está revelando estos versículos acerca de Dios. Entonces, Dios es, ¿qué nos está diciendo de Dios? Es un Dios personal e íntimo, generoso, proveedor y ordenado y autoritario. Entonces, vamos a hablar de eso. Voy a hablar de cada uno de esas secciones, personal e íntimo. Otra vez, cuando vemos esta idea de Señor Dios, Yahweh Elohim, señala la relación más íntima, más personal de Dios, que es un Dios que entra a un pacto con su gente. Y lo está haciendo desde el principio de la humanidad. No es algo que vemos que Dios estaba lejos y luego cuando llegó Abraham empezó a ser personal. Dios siempre, desde el inicio, era un Dios personal. Entonces eso es algo que nos está mostrando estos versículos. Dios se muestra en características antropomórficas, que es decir, con características humanas, como un alfarero que forma al hombre con cuidado amoroso. Entonces estas imágenes que usa Moisés para describir Dios nos está dando otra vez esta imagen de un Dios que está tocando y formando la creación con sus propias manos. Sopla en la nariz, ¿no?, de Adán ese aliento de vida, un acto que otra vez refleja intimidad, y ese soplar directo es algo personal, ¿no? Es algo que es especial. Él no hace eso con el resto de la creación. Esto enfatiza sus implicaciones y implica el amor que Dios tiene para su creación. Entonces, cuando hablamos de las características, los aspectos de quién es Dios, uno de esos que sabemos muy claramente es esta idea de que Dios es amor, ¿no? Entonces, una de las características de Dios es que Dios es amor. La otra que vemos aquí es la omnipresencia de Dios, que Él puede ser un Dios personal para usted, hermana, y puede ser un Dios personal para el hermano aquí. Él está en todos lugares al mismo tiempo, es omnipresente. Entonces, cuando hablamos de ese carácter de Dios, es un Dios omnipresente, y es un Dios que quiere tener esa relación personal con su creación. Entonces es personal e íntimo. La otra cosa es que es un Dios generoso y providente. Dios es presentado aquí en Génesis capítulo 2 como el Dios que provee para su creación.
que no solamente lo deja en el jardín y como hemos dicho en semanas pasadas, dice, ok, adiós, pues a ver cómo lo hacen, pero Él está proveyendo, lo planta en el jardín, que es un paraíso, ¿no? Lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer, es lo que nos dice la Escritura. Entonces está demostrando la provisión abundante, la generosidad de Dios para el bienestar de la humanidad. Entonces esto nos enseña algunas características de Dios. La bondad de Dios, o la bondad es una de esas, lo vemos ahí en su generosidad. Conocimiento, que Dios conoce todo lo que necesita la humanidad. Él es el creador, entonces tiene todo conocimiento. Cuando ve a la humanidad, dice, ok, van a necesitar comida, van a necesitar eso, lo otro. Entonces Él es un Dios de conocimiento. Es un Dios soberano, Él está en control de todo. Entonces al crear la humanidad, Él sabe lo que Él está haciendo y la manera que lo está haciendo. El río que fluye desde Edén y sus 4 brazos es este símbolo de la fuente de vida, de la manera que Dios provee por su creación, que Él está sosteniendo toda la creación. Entonces eso otra vez habla de la soberanía y la bondad de Dios. Otra cosa que vemos allí es que Dios es ordenado y tiene toda autoridad. Entonces Él establece estos límites, ¿no? Hay un proceso cuando Él está creando, lo vimos en el capítulo 1, lo vemos también en el capítulo 2, y también al crear la humanidad establece, ya lo hemos dicho, estos límites, mandamientos claros para la gente. Y esto otra vez nos revela la soberanía de Dios, la autoridad que Dios tiene, la omnipotencia o el poder que Dios tiene, también parte del carácter de Dios. Nos también lleva a entender la justicia, que Dios es un Dios de justicia, que dice, hay consecuencias si comen de este árbol. Es un Dios de justicia. Pero también vemos la perfección de Dios, que cuando Dios cree la humanidad, está creando algo perfecto. Ahora vamos a ver el capítulo 3, la distorsión de eso, pero al crear todo esto vemos perfección en la manera que Él cree, otra característica de Dios, ¿no? Ahora, la otra es que Él es orientado a la comunidad, es relacional. Vemos eso en estos pasajes, que Dios tiene el enfoque en la comunidad, en tener en que la humanidad tenga relación entre ellos mismos. Entonces Él dice, no es bueno que la humanidad esté a solo, que Adán esté a solo, cree Eva, pero también nos está estableciendo esta idea de relación, ¿no? Pero lo que nos da a entender también acerca del carácter de Dios es la idea que, siendo por su naturaleza trinitaria, es un Dios de relación. Entonces lo vemos también en esta idea. Esto es una de las preguntas que hizo una de nuestras hermanas la semana pasada, era la idea de este nombre Elohim. Esto podría ser otro estudio, pero el nombre Elohim es el nombre de un Dios todopoderoso, pero esa palabra Elohim es plural. Entonces, la manera de entender por qué usamos un nombre plural, el singular de ese nombre de Dios sería Él, lo plural es Elohim. ¿Por qué se usa ese nombre si es una forma plural de esa palabra? Pues porque Dios es trinitario.
Entonces, lo que vemos ahí es parte de la naturaleza y el carácter de Dios, es que es un Dios relacional. Y eso proviene de el carácter de Dios de amor y de la fidelidad de Dios. Esas dos cosas que son caracteres de Dios también nos enseña que el amor y la fidelidad tienen que practicarse en relación. Entonces, eso es un poquito de quién Dios es. En los últimos 6 o 5 minutos, ¿cuál es el plan de Dios? Si tenemos y entendemos quién es Dios, ¿qué podemos entender del plan que Dios tiene para su creación? Entonces, aquí escribí esto: su plan es crear a la humanidad como portadora de su imagen, definir los límites de la verdadera libertad y la obediencia, instituir el matrimonio como fundamento de la comunidad humana y crear a la humanidad en un estado de inocencia y confianza. Entonces, yo sé que eso es mucho, pero la idea ahí central es esto. Dios nos cree como portadores de su imagen. Somos representantes. Hablamos de esto el domingo, hablando acerca de cuál es nuestro rol como gente que representan a Dios en el mundo, ¿no? Sacerdotes reales o real sacerdotes, es lo que vemos ahí en 1 de Pedro. Pero somos representantes en el contexto de los israelitas. Ahí en Éxodo, al recibir estas palabras, ellos están entendiendo que son hechos en la imagen de Dios, y eso es parte del plan de Dios. Él también quería definir los límites de la verdadera libertad y la obediencia, que hay cosas que Dios establece y que hay que obedecer a Dios también. Entonces, eso es parte del plan de Dios, porque Él, otra vez, hablando de su naturaleza y características de Dios, es un Dios soberano. Él es un Dios de toda sabiduría, de todo conocimiento. Él sabe lo que está haciendo y nosotros nos sometimos a Dios. Él instituye el matrimonio como el fundamento de la comunidad humana. Lo que vemos ahí en el capítulo 1 y también lo vemos aquí en el capítulo 2, al instituir el matrimonio, es esta idea de multiplicarse, establecer la familia, y todo eso proviene de esta idea de Dios tomando un hombre y una mujer y creando la familia de ahí. Entonces, eso es parte de su plan para la humanidad. Y luego, finalmente, es crear a la humanidad en un estado de inocencia y confianza. Eso era parte del plan de Dios. Y lo que vemos en el arco de la narrativa de la Biblia es que el fin de Dios es regresar a eso también, en la nueva Jerusalén, ¿no? El nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, lo que estamos tratando de ver aquí, y lo que vemos en el capítulo 2, es cuál era esa plan perfecta de Dios. La última parte de esos versículos ahí en el capítulo 2 dice: ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Es un estado de inocencia, un estado de inocencia. Entonces, eso ahí nos enseña el propósito de Dios, de la inocencia, pero también la confianza, que cuando Dios cree la humanidad, una de las cosas en este principio teológico que tenemos que entender es que la humanidad es diseñada de confiar en Dios totalmente, completamente, tener nuestra confianza. En la misma manera que Adán y Eva tenían que recibir todo de Dios, nosotros debemos de vivir en ese tipo de confianza también. Entonces, esas son algunas de las cosas, las ideas del plan de Dios ahí. En esencia, para terminar, es esto. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25, nos enseñan, nos dan una imagen, un retrato de un Dios amoroso, un Dios personal, o un Dios intencional,
ah, cuyo plan para la humanidad es vivir en relación dependiente de Él. Pero Él también nos da un rol de tomar lo que Él nos ha dado, ser mayordomos de eso y encontrar propósito en la vocación que Dios nos da. Y originalmente cuando Dios crea el mundo, crea límites, pero también crea libertad, crea inocencia y crea dependencia en Él. Y todo eso es parte de la teología que vemos en Génesis capítulo 2. Ahora, la semana que viene vamos a entrar a la aplicación. El goal es hacer toda la aplicación en una semana. Todavía no tengo un récord muy bien con eso, ¿ok? Muy bueno con poder terminar todo eso, pero vamos a ver cómo nos va la semana que viene. Ahora, Jerry, no sé si Jerry está. ¿Se fue? Jerry, él tiene un QR code. Y lo íbamos a poner acá. ¿Alguien me puede llamar a Jerry? Ok. ¿Dónde? Oh, el QR code. Oh, ahí está. Ok. Entonces, si tienen preguntas, pueden escanear el QR code y pueden someter esas preguntas y luego yo los contesto al principio de la clase la semana que viene. Jerry me dijo también que iba a imprimir unas formas, no sé si están allá, pero si están allí pueden agarrar una forma de papel y me lo pueden dar el domingo si quieren, o dejarlo ahorita después del servicio si tienen preguntas ahorita. Pero si tienen una pregunta durante la semana, ahí pueden escanear eso y luego podemos hablar de eso la semana que viene. Déjame orar y de ahí como dice mi papá, colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por todo lo que nos das, tu amor, tu gracia, tu bondad, todas las características que vemos de ti en estos pasajes. Gracias. Yo pido que al entrar a la aplicación la semana que viene, que podamos tomar estos principios teológicos, estas verdades bíblicas y aplicarlo a nuestra vida, vivir estas cosas. Entonces te amamos, te glorificamos. Cuídanos, Padre.